La luz de la mañana se filtraba por los imponentes ventanales de cristal de Blackwood International, proyectando largas sombras sobre los pisos de mármol pulido. Olivia Parker apretó su tableta contra el pecho mientras avanzaba a toda prisa por los laberínticos pasillos de la sede corporativa. Su primer día como nueva traductora principal no estaba saliendo según lo planeado. Con 10 minutos de retraso para la reunión matutina, apenas reparó en los letreros mientras corría por un pasillo desconocido. La urgencia por encontrar un baño solo aumentaba su ansiedad. Al ver una puerta marcada con lo que parecía ser el símbolo de un sanitario, empujó sin pensarlo 2 veces. El interior lujoso debió ser su primera señal de que algo no estaba bien. En lugar del baño corporativo estándar que esperaba, se encontró en lo que parecía ser un spa privado. El aire estaba impregnado de eucalipto y una suave música clásica flotaba desde altavoces ocultos. «Esto no puede ser correcto», murmuró, girándose para salir. Pero el destino tenía otros planes. El sonido del agua corriendo se detuvo de golpe, y antes de que Olivia pudiera retroceder, una figura alta apareció al doblar la esquina. James Blackwood, el director ejecutivo de la compañía, estaba frente a ella con nada más que una toalla, el agua aún resbalando por sus hombros. El tiempo pareció detenerse cuando sus miradas se cruzaron. El aire se volvió denso. Olivia contuvo el aliento al reconocerlo. Había visto su rostro en informes y boletines internos, pero ninguno reflejaba la imponente presencia que ahora tenía frente a ella. «Este es mi spa ejecutivo privado», dijo él con voz serena, aunque su mirada imponía respeto. «¿Te importaría explicarme por qué estás aquí?» La mente de Olivia se aceleró, buscando una excusa creíble. «Y yo buscaba el baño. Soy nueva aquí». «Me perdí», balbuceó, gesticulando hacia la puerta y esforzándose por mantener la vista en su rostro y no en su torso. «Que en su bien definido físico. Los baños para empleados están 2 pisos más abajo», respondió él, alzando una ceja. «Este nivel es de acceso restringido». «Lo siento muchísimo, señor Blackwood. Soy Olivia Parker, su nueva traductora principal. Es mi primer día y...» Llegaba tarde a la reunión matutina, balbuceó, dándose cuenta de que empezaba a hablar de más. Un destello de reconocimiento cruzó el rostro de James. «Ah, la señorita Parker, la de las credenciales destacadas de Ginebra, ¿cierto?» Sí, señor. Aunque ahora mismo me siento más como una pasante torpe que como una profesional calificada». Intentó sonreír con un toque de humor para aliviar la tensión. El rostro de James siguió impasible mientras la observaba detenidamente. «La reunión comienza en 5 minutos. Le sugiero que encuentre el piso correcto y, de paso, las instalaciones adecuadas», dijo con calma controlada. «Por supuesto, enseguida». Olivia se giró apresuradamente para salir, pero el tacón de sus zapatos se enganchó en la alfombra mullida. Tropezó hacia adelante, extendiendo la mano para no caer. Su palma aterrizó directamente sobre el pecho de James, y por un instante pudo sentir el latido acelerado bajo su piel. Sus miradas se encontraron de nuevo, y esta vez una chispa invisible pareció encender el aire entre ambos. La mano de James se movió instintivamente para sostenerla, sujetando su codo con una suavidad inesperada. «Lo siento», susurró Olivia, apartándose como si el contacto la hubiese quemado. «No era así como quería causar mi primera impresión». Un leve destello de diversión cruzó fugazmente el rostro de él, tan rápido que casi dudó haberlo visto. «No, supongo que no», respondió. «Ya hablaremos de sus habilidades de orientación, señorita Parker. Por ahora, tiene una reunión a la que asistir». Olivia asintió y prácticamente huyó del lugar, con el rostro encendido de vergüenza. Pero mientras por fin llegaba al piso correcto y al salón de juntas, una idea no la abandonaba. Su experiencia en Blackwood International acababa de volverse mucho más interesante de lo que imaginaba. Lo que Olivia no vio fue a James observándola mientras se marchaba, con una expresión pensativa reemplazando su habitual semblante severo. Por primera vez en años, algo había logrado resquebrajar su cuidadosamente mantenida fachada de indiferencia. Si aquello era bueno o no, estaba por descubrirse, probando sus límites. La semana siguiente dejó claro que James Blackwood no había olvidado su incómodo primer encuentro. Olivia se vio sumergida en una avalancha de trabajo, cada tarea más exigente que la anterior. Quedaba claro que él estaba poniéndola a prueba, quizá esperando que se derrumbara bajo la presión. Una pila de contratos aterrizó sobre su escritorio temprano el lunes por la mañana, acompañada de una breve nota escrita con la caligrafía precisa de James. «Completos al mediodía. Sin errores.
Los documentos eran complejos acuerdos legales en alemán, mandarín y árabe, que exigían no solo traducción, sino también una adaptación cultural para cada mercado. Olivia enderezó los hombros y se sumergió de lleno en el trabajo. Tal vez había hecho el ridículo en su primer día, pero su reputación no se había construido huyendo de los desafíos. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras traducía con precisión quirúrgica, verificando cada término técnico y asegurándose de mantener intactas las sutilezas culturales. A las 11:55 am en punto, entró en la oficina de James con las traducciones terminadas. Él levantó la mirada de su computadora, una chispa de sorpresa cruzó fugazmente su rostro, antes de que recuperara su expresión impenetrable. «Llegas antes de lo previsto», comentó, aceptando los documentos. «Dejé margen para revisión», respondió Olivia con calma, aunque su corazón latía con fuerza bajo su aparente serenidad. James comenzó a examinar las traducciones, su ceño fruncido mientras buscaba errores que no aparecían. Con cada página revisada, su frustración crecía. Finalmente, dejó los papeles sobre el escritorio y la miró fijamente, con una intensidad que la desarmó. «Tus habilidades técnicas están a la altura de tus credenciales», admitió James finalmente. «Pero veamos cómo manejas la presión en tiempo real». Al día siguiente, Olivia se encontró lanzada sin previo aviso a una videoconferencia con inversionistas japoneses, traduciendo complejos términos financieros sin preparación previa. Mantuvo la compostura, incluso cuando James, a propósito, usó jerga técnica poco común para ponerla a prueba. Con el paso de los días, los desafíos se volvieron cada vez más exigentes. James organizaba reuniones de último minuto, exigiendo que tradujera horas de discusiones técnicas con apenas unos minutos de aviso. De vez en cuando, dejaba documentos urgentes sobre su escritorio justo cuando ella estaba por irse, observando con un interés apenas disimulado cómo enfrentaba cada tarea, sin quejarse. Pero Olivia no solo sobrevivía, destacaba. Su rapidez mental y su capacidad de adaptación comenzaron a ganarle el respeto de otros ejecutivos, quienes notaban cómo cambiaba entre idiomas con fluidez, manteniendo el sentido y la intención en negociaciones sumamente delicadas. Una tarde, durante una reunión crucial con inversionistas alemanes, James quedó sorprendido al escucharla no solo traducir sus palabras, sino mejorarlas sutilmente. Ella añadía contexto cultural, suavizaba posibles malentendidos antes de que surgieran y mantenía la esencia de su mensaje intacta. Después de la reunión, la llamó a su oficina. Olivia entró esperando otra tarea imposible, pero en su lugar lo encontró de pie junto a la ventana, con su habitual expresión severa transformada en algo más reflexivo. «Cambiaste mi manera de expresarme durante la reunión», dijo él, girándose hacia ella. «La adapté al contexto cultural», corrigió Olivia con serenidad. La traducción directa habría sonado demasiado agresiva para los alemanes. Mantener su mensaje era importante, pero también que se recibiera de la forma correcta. Una leve sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. La mayoría de los traductores no se atrevería a tomar tal iniciativa. «La mayoría de los traductores», respondió ella con una chispa en la mirada, «no ha tenido la fortuna de irrumpir accidentalmente en el spa privado de su jefe». «Supuse que mi carrera aquí ya no podía volverse más precaria», replicó Olivia antes de poder detenerse. Para su sorpresa, James soltó una breve risa. El sonido era cálido, profundo, y transformó por completo sus rasgos habitualmente severos. Por un instante, Olivia vislumbró al hombre detrás del impenetrable ejecutivo, alguien más joven, más humano de lo que su reputación dejaba ver. «Sigue sorprendiéndome, señorita Parker», dijo él con una voz más suave de lo habitual. Sus miradas se cruzaron, y aquella tensión eléctrica del primer encuentro volvió a hacerse presente, vibrante, inevitable. Olivia contuvo el aliento, notando detalles que había intentado ignorar, como la tela de su camisa marcaba sus hombros, los destellos dorados en sus ojos castaños, el sutil aroma de su colonia. El instante se rompió con el sonido del teléfono. James giró para contestar, su tono volviendo a la firmeza habitual. Olivia aprovechó para retirarse, pero cuando alcanzó la puerta, su voz la detuvo. «Señorita Parker», ella se volvió. «¿Sí? Buen trabajo hoy». Las palabras fueron simples, pero viniendo de James Blackwood, sonaron como un verdadero elogio. Mientras regresaba a su escritorio, Olivia no pudo evitar sonreír. Empezaba a comprender que las pruebas de James no se trataban solo de evaluar su talento. Eran su manera de mantener a la gente a distancia. La duda era cuánto tiempo más podría mantener esa distancia cuando ella seguía superando cada una de sus expectativas. La música suave y las conversaciones discretas llenaban el ambiente.
Olivia permanecía cerca de la mesa de bebidas, sintiéndose algo fuera de lugar en su vestido azul medianoche. Su tarea esa noche era asistir a los invitados internacionales, aunque hasta el momento todo había transcurrido con calma. Observó a James moverse por el salón con la elegancia de alguien acostumbrado a los eventos sociales, saludando a cada grupo con cortesía impecable. Se veía especialmente atractivo con su smoking perfectamente ajustado, aunque Olivia notó una ligera tensión en sus hombros, como si aquellos actos públicos no fueran precisamente de su agrado. Todo cambió cuando los camareros comenzaron a circular con bandejas de champán. Olivia advirtió cómo el rostro de James se transformó, su mandíbula se endureció y los nudillos se le pusieron blancos al aferrar su vaso de agua. Cuando un camarero se acercó con una copa, él se apartó con un movimiento tan sutil que pocos lo habrían notado. Pero ella sí. Lo vio disculparse del grupo con el que hablaba y salir al balcón con paso controlado pero apresurado. Sin pensarlo demasiado, Olivia decidió seguirlo. El aire nocturno era fresco y traía consigo el aroma del jazmín que florecía en los jardines de la empresa. James estaba a las espaldas, apoyado en la barandilla, la respiración ligeramente alterada. No se giró al oírla, pero ella sabía que él sentía su presencia. «Deberías estar adentro», dijo él con voz más ronca de lo habitual. «Puede que haya invitados que necesiten traducción». «Pueden esperar», respondió Olivia suavemente, colocándose a su lado, cuidando mantener una distancia profesional. «¿Qué tiene el champán?», preguntó en tono bajo. James se volvió hacia ella con una expresión entre sorpresa y temor. «¿Lo notaste?» «Noté muchas cosas sobre ti», admitió ella. «Es parte de mi trabajo leer a las personas, entender lo que no se dice». Él guardó silencio tanto tiempo que Olivia pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz sonó lejana, cargada de un dolor antiguo. «Hace 5 años, estaba en una gala como esta. Mi esposa, Rebecca, estaba allí, y nuestra hija, Emma, se detuvo, aferrando con fuerza la barandilla. Celebrábamos una fusión importante. Todos brindaban con champán. Estaba dando un brindis cuando recibimos la llamada», dijo James, la voz tensa. «Había ocurrido una explosión en uno de nuestros laboratorios de investigación». El corazón de Olivia se encogió al empezar a comprender. «Tu familia», susurró. «Encontraron pruebas de sabotaje», continuó él con dificultad. «Una empresa rival intentaba robar nuestros datos. La explosión debía ser solo una distracción, pero algo salió terriblemente mal». Su voz se quebró. «Y yo estaba aquí, levantando una copa de champán mientras mi familia». No pudo terminar la frase. Sin pensarlo, Olivia extendió la mano y la colocó sobre la suya, apoyada en la barandilla. Su piel estaba helada, pero él no se apartó. «Por eso alejas a la gente», dijo ella en un tono casi imperceptible. «Por eso los pones a prueba». James giró hacia ella, y bajo la luz de la luna, Olivia vio el dolor desnudo en sus ojos. El socio de la fusión resultó estar detrás de todo, confesó con amargura. Alguien en quien confiaba, alguien a quien consideraba un amigo. Desde entonces aprendí que la confianza es un lujo que no puedo permitirme. «Pero te está consumiendo», susurró Olivia. «Vivir sin confianza, sin conexión, no es realmente vivir». Sus miradas se encontraron, y por un instante, todas las barreras entre ellos se desvanecieron. James la observó como si la viera por primera vez. Realmente por primera vez, su mano giró bajo la de ella, y sus dedos se entrelazaron, casi sin darse cuenta. «¿Cómo lo haces?», preguntó él apenas en un murmullo. «¿Hacer qué?». «Ver a través de cada muro que levanto, entender lo que nunca digo». El corazón de Olivia latía con fuerza, pero no desvió la mirada. «Tal vez porque no intento ver al director ejecutivo de Blackwood International», respondió suavemente. «Solo estoy viendo a James». Él inhaló con fuerza al oír su nombre en sus labios. Permanecieron así, manos unidas, corazones sincronizados, mientras la fiesta seguía su curso detrás de ellos. Fue un instante de comprensión perfecta, de muros cayendo y verdades saliendo a la luz. Pero una ráfaga de risas desde el interior rompió el hechizo. James apartó su mano y dio un paso atrás, dejando que su máscara profesional volviera a su sitio. Y aún así, algo había cambiado. Olivia había visto más allá de aquella máscara. Había tocado al verdadero hombre que se ocultaba tras ella. Cuando ambos regresaron al salón por caminos distintos, sabían que algo había cambiado de forma irreversible. La pregunta ya no era si podrían mantener la distancia profesional, sino si sobrevivirían al inevitable choque entre sus mundos personales y laborales. Interludio en París. El viaje de negocios a París no debía ser complicado.
3 días de negociaciones con inversionistas franceses, revisión de contratos y luego regreso a Nueva York. Pero desde el momento en que su jet privado aterrizó en el aeropuerto Charles de Gaulle, algo se sintió diferente entre Olivia y James. Tal vez era el eco de aquella conversación bajo la luna en la gala. O quizá, simplemente el hecho de estar lejos del entorno rígido de Blackwood International. Fuera lo que fuera, la distancia cuidadosamente mantenida comenzó a resquebrajarse. El primer día de reuniones transcurrió sin contratiempos. El francés de Olivia era impecable, y su habilidad para manejar las sutilezas culturales del mundo empresarial europeo impresionó a todos. James se descubrió observándola más de lo que debía, la naturalidad con que alternaba idiomas, la luz en sus ojos al sonreír, la forma en que anticipaba sus necesidades sin que él tuviera que expresarlas. Durante una pausa entre encuentros, Thomas Lauron, uno de los ejecutivos franceses, se acercó a Olivia. Su interés era evidente, su coqueteo apenas disimulado. Desde el otro extremo de la sala, James lo observó con el rostro inmóvil, aunque su mandíbula se tensó imperceptiblemente cuando Lauron rozó el brazo de Olivia mientras elogiaba su habilidad para traducir. «El señor Lauron parece bastante impresionado contigo», comentó James más tarde, mientras subían juntos en el ascensor hacia sus habitaciones. Su tono era neutral, demasiado neutral. «Estás siendo típicamente francés», respondió Olivia, observando su reflejo en las paredes espejadas. «Todo encanto y poca sustancia». Antes de que James pudiera responder, el ascensor se estremeció violentamente y se detuvo con un golpe seco. Las luces parpadearon 1, 2 veces, y luego se apagaron, reemplazadas por una tenue iluminación de emergencia que bañó todo con un resplandor azul pálido. «Perfecto», murmuró James, presionando el botón de emergencia. La respuesta llegó rápido, pero no fue alentadora un corte eléctrico generalizado en la ciudad, al menos 1 hora antes de que el ascensor pudiera volver a funcionar. Olivia se apoyó contra la pared, intentando controlar su respiración. «Vaya, esto me resulta familiar», dijo con una sonrisa nerviosa. «La última vez fui yo quien irrumpió en tu espacio». Los labios de James se curvaron apenas. «Definitivamente estás haciendo un hábito de quedar atrapada conmigo en lugares cerrados. Al menos esta vez estás completamente vestido», bromeó ella, y enseguida se sonrojó. «Perdón, eso fue inapropiado». «Te disculpas demasiado», respondió él con voz baja, acercándose para colocarse a su lado. De pronto, el ascensor pareció encogerse. Permanecieron en silencio unos minutos, pero el aire se llenó de una tensión que ambos podían sentir. Había demasiadas palabras no dichas, demasiados momentos que se habían quedado a medio camino entre el deber y algo más. «¿Por qué te molestó?», preguntó finalmente Olivia. «¿Lauron?», repitió James, volviéndose hacia ella. «La forma en que coqueteaba conmigo. Vi tu expresión». Él la miró fijamente, los ojos encendidos bajo la luz tenue. «Sabes perfectamente por qué me molestó». «Lo sé», susurró ella, sintiendo su corazón golpearle el pecho. James dio un paso hacia adelante, tan cerca que Olivia pudo sentir el calor que emanaba de su cuerpo. «Desde el día en que entraste a aquel spa», dijo con voz ronca, «has estado derrumbando cada muro que construí. Y lo más frustrante es que ni siquiera pareces darte cuenta». «James», susurró, su nombre escapando de sus labios como un secreto. «Intenté alejarte», continuó él. «Te di tareas imposibles, te puse a prueba. Busqué defectos que me dieran una excusa para mantener la distancia. Pero superaste todo, viste más allá de cada defensa». «¿Y ahora?», preguntó ella apenas en un hilo de voz. En lugar de responder, James levantó la mano y rozó su mejilla con la punta de los dedos. El aire se volvió eléctrico. Olivia contuvo el aliento ante el gesto, tan suave como inesperado. Aquel era James Blackwood, el hombre que jamás mostraba debilidad, que nunca dejaba ver una emoción. Y sin embargo, ahí estaba, mirándola con una vulnerabilidad tan cruda que a Olivia le dolió el corazón. «No he sentido nada por nadie desde que perdí a mi familia», confesó en voz baja, «y sinceramente no quería hacerlo. Era más fácil mantenerme entumecido, centrarme solo en la empresa, mantener a todos a distancia». Inspiró temblorosamente. «Pero tú», continuó, «tú haces que quiera volver a sentir. Y eso me aterra». Olivia levantó la mano y cubrió la suya, presionándola suavemente contra su mejilla. «Tener miedo de sentir no significa que dejes de hacerlo», susurró. «Significa que eres lo bastante valiente para reconocer lo que estás arriesgando». El espacio entre ambos se desvaneció. La otra mano de James se deslizó hasta su cintura, atrayéndola hacia él.
mientras los dedos de Olivia se aferraban a las solapas de su chaqueta. Respiraban el mismo aire, compartían el mismo pulso. Por un instante, todo lo demás desapareció. La última prueba. Las negociaciones de la fusión debían ser rutinarias. Blackwood International estaba por adquirir una empresa tecnológica más pequeña, y todo parecía avanzar sin contratiempos. Pero mientras Olivia se sentaba junto a James en la sala de juntas, algo no encajaba en la forma en que el CEO de la otra compañía, Richard Morrison, sonreía con suficiencia durante la conversación. Su cena en París lo había cambiado todo entre ellos. Aunque mantenían la profesionalidad en el trabajo, bastaban una mirada furtiva, un roce breve, para revelar la intensidad de lo que ambos trataban de ocultar. Ese vínculo, sin embargo, estaba a punto de convertirse en su mayor ventaja. Mientras Morrison presentaba los estados financieros de su empresa, Olivia notó algo inquietante en su correspondencia en alemán. Llevaba toda la semana traduciendo documentos y había visto ciertas frases repetirse en distintos idiomas, expresiones que parecían inofensivas, a menos que supieras lo que significaban en realidad. Mientras traducía las palabras de Morrison al mandarín para los inversionistas chinos presentes, escribió discretamente una nota y se la pasó a James. «Necesitamos hablar en privado». James leyó el mensaje y su mirada cambió al instante. La expresión de James no cambió, pero ordenó una breve pausa en la reunión. En su oficina privada, las manos de Olivia temblaban mientras desplegaba los documentos sobre el escritorio. «El código dentro de estos contratos», explicó, señalando frases en distintos idiomas. «Es casi idéntico al que los investigadores encontraron en los documentos de hace 5 años, en la fusión que...» Vaciló, sabiendo lo que estaba a punto de reabrir. «En la que murió mi familia», terminó James, con la voz tensa. «¿Estás segura?», preguntó. «Sí, la empresa de Morrison es una fachada. Las mismas personas detrás del sabotaje están intentando apoderarse de Blackwood International desde adentro». El rostro de James perdió el color, para luego endurecerse con una furia contenida. «Han estado planeando esto durante años, esperando el momento justo». Golpeó el escritorio con el puño. Debía haberlo visto. Olivia posó una mano sobre su brazo. «No podía saberlo», dijo con calma, «pero ahora sí podemos detenerlos». Él la miró, realmente la miró, y algo cambió en su expresión. «Sí, podemos. Ya no estás solo, James». Le apretó la mano con firmeza. «Y tengo un plan». Cuando regresaron a la sala de juntas, todo era distinto. James habló de los términos de la fusión, mientras Olivia traducía para los inversionistas internacionales, pero cada una de sus traducciones estaba cuidadosamente diseñada para revelar los significados ocultos en los documentos de Morrison, sin que pareciera que lo hacía. La sonrisa del empresario comenzó a desvanecerse. Los inversionistas empezaron a murmurar entre ellos, notando las frases codificadas que Olivia iba destacando hábilmente. «¿Sucede algo, señor Morrison?», preguntó James con una calma letal. Lo notó un poco incómodo. El rostro de Morrison se deformó de ira. «No tienen pruebas de nada». «En realidad, sí las tenemos», intervino Olivia, deslizando una carpeta hacia el centro de la mesa. «Pruebas en 6 idiomas diferentes, cada mensaje cifrado, cada cláusula oculta, cada conexión con las empresas fantasma vinculadas al incidente de hace 5 años». Un silencio helado llenó la sala. James no apartó la mirada de Morrison. La sala estalló en caos. Morrison intentó huir, pero fue detenido por seguridad antes de alcanzar la puerta. Los inversionistas exigían explicaciones, y la evidencia fue entregada a las autoridades, que habían sido convocadas discretamente durante la reunión. Horas más tarde, cuando el polvo por fin se asentó y las declaraciones fueron tomadas, James encontró a Olivia en su oficina. Ella seguía allí, ordenando los documentos para el informe oficial. «Salvaste mi empresa», dijo él en voz baja, cerrando la puerta tras de sí. «Salvé más que eso», respondió Olivia, girándose hacia él. «Te salvé de volver a dejar que te lastimaran». James cruzó la habitación en 3 pasos y la tomó entre sus brazos. Esta vez no hubo dudas, ni barreras, ni contención. Sus labios se encontraron en un beso que hablaba de gratitud, de admiración y de algo mucho más profundo. Cuando al fin se separaron, James apoyó la frente contra la de ella. «Cuando entraste por error a aquel spa», susurró, «pensé que solo ibas a traerme problemas». Olivia rió suavemente. Era el mejor tipo de problema. Su expresión se volvió seria. «Pasé 5 años levantando muros, convencido de que dejar entrar a alguien solo traería más dolor. Pero tú no intentaste derribarlos. Simplemente me mostraste en que era seguro abrir la puerta. Y ahora
preguntó ella, con el corazón acelerado. Ahora ya no me escondo. Ya no tengo miedo de sentir. Sostuvo su rostro entre las manos. Te amo, Olivia Parker. No solo por salvar mi empresa, sino por salvarme a mí. Por mostrarme que confiar no es debilidad y que amar vale el riesgo. Las lágrimas brillaron en los ojos de Olivia. Yo también te amo, James. Amo cada parte de ti, el director implacable, el hombre herido, y el que estás aprendiendo a ser, el que ya no teme sentir.